Vamos a Arequipa para conversar con el ministro del Servicio Diplomático, Renato Reyes Tagle, alto funcionario del Perú ante APEC. APEC Perú 2024 logra un consenso para aprobar las metas de Arequipa para empoderar a las personas con discapacidad en el Asia-Pacífico. Todo esto es parte de este importante evento de la Alianza para el Pacífico, pero vamos de inmediato con el señor Reyes para que nos cuente de qué ha tratado justamente estas primeras reuniones. Señor Reyes, buenos días. Muy buenos días, señorita Mávila, señor Carvalho. Buenos días. Estar con ustedes y con toda la audiencia de RPP. Muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, luego de arduas negociaciones con las otras 20 economías, se ha logrado aprobar efectivamente un documento que forma un hito en los 35 años de existencia de la APEC, que son las metas de Arequipa para empoderar a las personas con discapacidad en el Asia-Pacífico al año 2030. Digamos, estas metas buscan alcanzar un sustantivo progreso a nivel regional y reforzar la cooperación de las 21 economías de APEC para avanzar concretamente políticas en tres áreas: en el área de educación, construcción de capacidades y protección social y laboral. En el área de educación, al 2030, las 21 economías nos hemos trazado incrementar significativamente la participación de las personas con discapacidad en programas de educación en colegios públicos en áreas rurales, así como el porcentaje de los profesores de educación especial en esas zonas, ¿no? Cuando dice, permítame la interrupción, pero cuando habla de, por ejemplo, para el año 2030, en efecto, se incrementará la participación de las personas con discapacidad en programas de educación en colegios públicos de áreas rurales, así como el porcentaje de profesores de educación especial. Estamos hablando de eso, de maestros que atiendan precisamente a personas con discapacidad. Exactamente, sí, Mabela, muy buena pregunta. De acuerdo a las Naciones Unidas, 1.000 millones de personas con discapacidad existen en el mundo. El 80% de ellos están en países en vía de desarrollo, y de acuerdo a expertos, más del 50% de las personas con discapacidad en el Asia-Pacífico no van a la escuela. Entonces, nuestro objetivo, justamente en el marco de la presidencia del Perú APEC 2024, es empoderar a esos sectores de tal manera que puedan tener también oportunidades, por ejemplo, laborales o empresariales. Ese es el objetivo. Sí, señor ministro, quería preguntarle, según la Comisión Económica y Social de APEC, se considera que 1 de cada 6 personas tiene algún tipo de discapacidad. ¿Esa es la estadística que manejamos en el Perú también? No, en el Perú, según el CONIDI, o sea, esa estadística es para el Asia-Pacífico, ¿no? Sí. Para toda esa región. 1 de cada 6. Según el CONADIS, aproximadamente el 10% de la población peruana enfrenta algún tipo de discapacidad, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 3 millones de personas. 1 de cada 10 en el Perú, mientras que es 1 de cada 6 en el conjunto de los países de Asia-Pacífico que se consideran con discapacidades. Eso significa que los objetivos no pueden ser los mismos en el Perú y en los demás países miembros de APEC. Claro. Sí, es correcto. Justamente este foro es un laboratorio de buenas prácticas, y por eso, como hay la realidad de las 21 economías son diferentes. Por ejemplo, los países desarrollados tienen otros desafíos, y los en vías de desarrollo aún mayores. Por ejemplo, las Naciones Unidas señala que el 80% de las personas con discapacidades se encuentran en países en vías de desarrollo. Por ello es lo importante y el hito de estas metas de Arequipa, porque las otras economías van a apoyar a las economías que somos emergentes en el APEC, justamente para llegar a mejores cifras de inclusión en el tema de educación. Interesante. ¿En qué consiste ese apoyo, si pudiera ser un poquito más específico? Sí. Por ejemplo, en buenas prácticas en cómo dar una educación especial, o cómo adaptar también a que estas personas con discapacidad puedan incorporarse en colegios regulares, cómo los colegios regulares deberían adaptarse también al recibir estas personas con discapacidad. Por ejemplo, en el marco de las reuniones de Arequipa se ha llevado a cabo un taller de expertos sobre la inclusión para personas con discapacidad, y los expertos han señalado que la idea no es que las personas sin discapacidad se adapten
o mejor dicho, las personas con discapacidad se adapten a las personas que no tienen discapacidad, sino que sea a la inversa. Y es por eso, por ejemplo, las escuelas regulares puedan también adecuar su infraestructura para que los niños y niñas puedan, con este tipo de desafíos, puedan insertarse adecuadamente en el sector educativo. Y esto viene, en este sentido, por ejemplo, Australia, Estados Unidos, Canadá, tienen, programas, exitosos, casos exitosos que pueden compartir con nosotros y esto abre canales para cooperación, por ejemplo, formación de profesores en estas economías o que vengan profesores calificados de economías desarrolladas a evaluar primero cuáles son los desafíos internos en el país de manera de generar proyectos específicos de cooperación para avanzar en estas tres pilares, que es educación, construcción de capacidades y protección social y laboral. Sí. Las discapacidades, que algunos llaman también capacidades diferentes, son de muy diferente tipo, precisamente, ¿no? Porque las hay sensoriales, la vista, el oído son bastante usuales, pero también motrices y mentales. Yo quiero saber si más o menos tenemos una idea de los porcentajes de estas discapacidades diferentes en nuestra población. Sí, mire, el desagregado exacto no lo tengo a la mano, pero lo que le digo es aproximadamente el 10% de la población peruana enfrenta algún tipo de discapacidad. Y recuerde usted también que también hay personas que no teniendo ningún tipo de discapacidad pueden devenir en personas con discapacidad, por ejemplo, por un accidente de tráfico, por un accidente laboral, ¿no? O por algún producto que consumieron y que luego le generó una reacción. Y por la edad. Y por la edad también. Absolutamente. Puede decirlo con toda libertad en lo que a mí concierne. Por la edad también. Muy bien. Es correcto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos su participación en el programa, sobre todo los avances del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de cara al evento principal que será precisamente este año aquí en nuestro país. Muy amable, gracias. Buenos días. Buenos días.